Muy bien. Para ti, ¿qué viene a ser el origen y la formación del castellano? A ver. ¿Cómo? ¿Qué es para ti eso? Angie. No, ¿cierto? Espéreme, ya va mi libro. A ver, ¿qué significa origen y formación del castellano? ¿Qué es para ti? ¿Qué es lo que se te viene a la mente? ¿Nada? Uy, Dios mío. Vamos. No, esto no es un monólogo, esto es una clase. Miss, el ¿De qué? título nos dice todo. Entonces, ¿de qué estaría? A ver, ¿con qué está relacionado? ¿Con quién? Si hablamos del castellano, si se origina, ¿con quién está relacionado? ¿Con qué país? Con España. Con España. Más, según historia del Perú, ¿qué más? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién llegó al Perú? Los españoles. Los españoles. Eso nada más tenía que haber mencionado. Muy bien. Ahí está. Nació en la región montañosa de Cantabria, al norte de la península ibérica. Ahí está. Un sustrato lingüístico dice que en el siglo III antes de Cristo esto ya se empieza a dar. ¿Qué cosa? Los íberos celtas. Los íberos, ¿quiénes eran? Fueron aquellos que fundaron los celtas y quienes dan nacimiento a una cultura celtíbera. Esta cultura aún sobrevive, pero con los vascos, cuya lengua es el vascuence o la euskera. Otro es la invasión romana. Cuando Roma empieza a invadir la península ibérica, esto llega a darse justamente en el mismo siglo III antes de Cristo, donde persigue hasta el siglo V después de Cristo. ¿Hasta ahí cuántos siglos han pasado? A ver. ¿Cuántos siglos del siglo III antes de Cristo, el siglo V después de Cristo? ¿Cuántos siglos pasaron? A ver. ¿2 siglos? Dice, el año 0. Siglo I, siglo II, siglo III. 1, 2, 3, siglo IV y siglo V. Del 3 al siglo V, ¿cuántos siglos pasaron? 7. Pasó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 siglos, ¿cierto? Han pasado 7 siglos. Ellos también colonizaron la mayor parte imponiendo sus costumbres. O sea, Roma, al conquistar, hace que se pierda la costumbre de los celtas, de los íberos, ocasionando que de ellos que vengan con sus momentos, con sus ideologías, con lo que son los dioses, los griegos, ¿cierto? Lo que viene Zeus, Poseidón, ya, todas sus costumbres, su cultura, sus normas y sobre todo su lengua. ¿Y cuál es la lengua de los romanos? El latín. Esto es lo que origina justamente el clásico, el urbano y el vulgar, lo que hoy nosotros conocemos como niveles de la lengua. El nivel literario, donde están los grandes poetas, el urbano, donde es el día a día, y el vulgar, que son los colonos. Los bárbaros, dice, la invasión de los visigodos. Los bárbaros invadieron provincias romanas, rompiendo vínculos con Roma. Los visigodos también se establecen y se adaptan en el siglo VI, ya dentro del catolicismo. Si hablamos del catolicismo, entonces aquí surge la religión, la fe en Dios. La invasión árabe.
Ellos invaden en el año 711 después de Cristo. Entonces, ¿en qué siglo estoy hablando yo? ¿Qué siglo? Si hablo 711, ¿qué siglo es? A ver, ¿quién me dice qué siglo sería? Año 711, ¿qué siglo es? Siglo 7. No, no, siglo 8. Una vez que en el 700 ya va desde 1, se le considera siglo Ya, mis diarios. 8. Así es. Dejen de estar whatsappeando, por favor. Ahora, después de la invasión árabe, surge la aparición de las lenguas romances, cuyo significado es hablar a la romana. ¿Por qué? Porque sirve para identificar el latín vulgar. Cuando hablábamos de hablar a lo romano era lo vulgarismo. ¿Quiénes usaban los vulgarismos? Los visigodos. Ya hoy en día, cuando aparecen estas lenguas romances, también empiezan a aparecer otras, que están el castellano, el francés, el gallego, el dálmata, el sardo, el portugués. Desde 711 hasta 1492, que ya se forma de por sí el castellano, en diversos países. Se dio la guerra de la reconquista. ¿Qué es una reconquista? Cuando vuelven a conquistar un territorio, pero en este caso es contra los musulmanes. Los habitantes de la región de Castilla consiguieron relegarlos al sur. ¿Cuáles son las causas del multilingüismo? La dialectización y la fragmentación de lenguas. Cuando hablamos de dialectización, nos referimos al acentuarse diferentes gramáticas entre los dialectos, por ejemplo, entre el latín y otras lenguas. Cuando hablamos de desarrollo de interlenguas, nos referimos a que se produce un surgimiento de un código común para lograr una comunicación, que la misma palabra tenga el mismo significado, no importa el lugar en donde se encuentre. Otras causas extralingüísticas, según las migraciones y las invasiones, tenemos al desplazamiento de las masas, cuando ellos iban de lugar en lugar y cambiaban las lenguas. A esto conocemos como la invasión a América. Concentraciones de culturas. Se da cuando en el centro de un territorio se desarrollan muchas culturas. Por ejemplo, en Puerto Rico se habla el inglés y el español. Esas dos lenguas son oficiales de ellos. No es que ellos hablen un inglés masticado de inglés con castellano al mismo tiempo, que mis está erróneo, no. Así es su lengua de Puerto Rico, que durante toda una frase en castellano surjan palabras inglés o del inglés castellanos. Entonces, de ellos es ambiguo. Ambos idiomas corresponden a ellos. Tenemos realidades lingüísticas también en el Perú. ¿Cuáles son estas realidades lingüísticas? Tenemos el quechua, el aymara y las lenguas aborígenes. Estas tres, según la Constitución del 93, también se han implementado a ser lenguas oficiales. El quechua tiene 5 familias. El runasimi es conocida como lengua de hombres y se origina en la cultura chincha, que asumo ya lo has visto, lo estarás viendo en el área de historia. En el aymara es parte de la familia aru o jaqui. Aymara también tiene que ver mucho con los países con el país que está al lado del lago Titicaca. Algo también se suele hablar en Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco. Actualmente se habla en yauyos. Yauyos, ¿qué es? Es un lugar. Lenguas aborígenes. Las lenguas aborígenes, la más importante es la aguaruna. ¿Por qué? Porque tiene 39,000 hablantes. Después sigue el cántaro. Dime. Me hice una pregunta. ¿El quechua no es el Cusco? Se da en Cusco, pero se origina de la cultura chincha de ellos. Ya.
El Campachaninca con 20.000 hablantes. En el tercer lugar tenemos al Mashigenga con 13.000 hablantes. Después, cuarto lugar, Chayahuita con 12.000 hablantes. Es por ello, por la cantidad de hablantes, es que estas tres se han considerado también lenguas oficiales del Perú. Cuando hablamos de lenguas amerindias, hablamos de las que surgen aquí en nuestro país, las andinas y las amazónicas. A las andinas las conocemos como el quechua y la familia Aru. ¿Quiénes están en el Aru? El Aymara, el Auqui y el Jacaru. Y las amazónicas, las 16 familias lingüísticas que tiene toda nuestra Amazonía peruana. Las lenguas no amerindias son justamente cuando llegan los extranjeros al país. Y aquí también llegan a hablar, por ejemplo, hay una, ¿cómo se le puede decir? Famosa, ¿no? Del medio, que es de Pucallpa, si no me equivoco, no recuerdo bien, no sé, de ella, pero que de Osupo bien. Ya, ahí es el alemán también que hablan. ¿Por qué? Porque los alemanes surgen y se instalan ahí. Es lo mismo que el español se surge también aquí, ¿cierto? Y nosotros hablamos el castellano. Ciertas partes del Perú fueron colonizadas por diversos extranjeros. Es por ello que surgen estas lenguas no amerindias, también pertenecientes del Perú, pero no surgidas en el Perú, que es diferente. El español peruano. El español peruano tenemos dos, el andino, Sierra y Costa Sur, y el español no andino, el español ribereño, Costa Norte y Central, y el español amazónico, que es de la Amazonía. Aquí están todas las familias amerindias y no amerindias, las amazónicas, las andinas. Toda esta familia se supone que debemos ya conocer de por sí. Origen y formación de castellano, estamos resaltando ahí. Es hablar de la formación y la evolución del español o el castellano. Hoy en día llega a más de 400 millones de personas en el mundo las que hablan el castellano. Nació en Cantabria. ¿Está? Sustrato lingüístico, lenguas primitivas, en el siglo III antes de Cristo. Tenemos a los íberos, los celtas, los vascos, los felicios, los cartagineses y los griegos. Solo han sobrevivido el uso de la lengua vascuence o euskera. País Vasco pertenece al Estado español. En el estrato lingüístico, la invasión romana. Ay, se pintó todo. Invasión romana, que se da en el siglo III antes de Cristo. Listo. Hasta el siglo V después de Cristo. Impusieron sus costumbres, su cultura, sus normas jurídicas y obviamente su lengua, el latín. 3 tipos de latín: el latín clásico o literario, el latín urbano y el latín vulgar. Superestrato lingüístico, la invasión de los visigodos en el siglo V después de Cristo. Invadieron las provincias romanas. Diversas regiones
dejaron de permanecer en el imperio. Los visigodos, pueblo de origen germánico, se adaptaron a costumbres y a lenguas propias de la región. Catolicismo en el siglo VI. La invasión árabe en el año 711 después de Cristo, con la dominación musulmana. Ay, muy rápido. Ok, tranquila. Aparición de las lenguas romances. Cuando bajamos, ahí te das cuenta dónde está. Aparición de las lenguas romances. Proviene de Roma. ¿Qué significa hablar a la romana? Dialecto del latín vulgar. Propia personalidad región a región del Imperio Romano. Después, llegando hasta nuestros días con sus propios nombres. El castellano, francés, italiano, portugués, provenzal, romano, sardo, catalán, romance, gallego, dálmata. Formación del castellano. Guerra de la Reconquista. De 711 a 1492. Los reinos cristianos combatieron contra los musulmanes. En los reinos del norte se fueron diferenciando los romances gallegos, castellanos y el catalán. Los habitantes del reino de Castilla siempre estuvieron en el límite entre los cristianos y los árabes. Con el espíritu combatiente, independiente y abnegado, reflejado en las mismas costumbres de la población. Causas del multilingüismo. Causas lingüísticas. Dialectización y fragmentación de las lenguas. El latín, cuyas variantes regionales la fragmentaron en diversas lenguas. Desarrollo de interlenguas. ¿Puedo volver a la otra página? Ay, Ya es que fue. Muy ya voy, rápido, ya nomás. voy, ya voy, Un ya voy, ratito. ya voy. Aquí. Uy, también lo pone en un tamaño. Uy, no Ay, hagas nada. Por 2, Miss. Ahora se ve. todos se quejan, de todos se quejan. Ahí, Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Katy, mi libro me he olvidado en el salón. Ya, hijito, hoy el colegio está abierto porque de inicial a cuarto grado de primaria tienen clases presenciales. Puedes ir y recoges tu libro. Listo. Puede ser más abajito. Ahí. Miss, más arribita, un ratito. Sí, mismo se revive. No, mira, abajo. Un ratito. Chicos, Miss, un ratito. el que está aquí, resalte por acá también, ¿ya? Para que sea a la par. Vamos a estar subiendo y bajando al mismo tiempo. Verifica, verifica. ¿Ya está? Más abajo.
¿Está? Ay, acá faltó. Fenómeno lingüístico, coexistencia de lenguas. Ya mis más abajo. Más abajo, mi. Andrea está en virtual también ahorita. Wow, me sorprendo. Muy bien. ¿Listo? Sí, mi jefe, para que- Mi, espera. Ay. Ya 10, 9, 8, 7, La 4, un ratito la 4, mi la 4. la 4, Ya, 3. Ya, Nedely. 2. Ya, mis, ya, ahora sí, ahora sí. Ya, ahora sí. Ya estamos, claro que está whatsappeando, pues ya. Ya, con razón, con razón. Ese sonido de desconectar y Yo conectar. no, mis, eso no, yo no. Yo no, ya, menos mal. Desplazamiento de las masas, concentración de culturas. mm, mm, ya. Expansión del idioma español en América. En concentración de culturas, vamos a colocar, a ver. De un territorio se desarrollan diferentes culturas. Por ejemplo, la presencia del inglés y del español en Puerto Rico como lenguas oficiales. La realidad lingüística del Perú. El Perú es un país multilingüe. Mm, mm. Son lenguas oficiales del Perú. El español o castellano, el quechua, el aymara y todas las que se hablen y tengan origen del territorio. No. Y aymara. Y ahí hasta ahí nada más. El quechua, el aymara, se originó dentro de la cultura chincha. Origen costeño. Aymara, alrededores de la, se habla en los alrededores del lago Titicaca, además Ayacucho, Apurímac, Arequipa y Cusco. Y también se habla el aymara en Yauyos, que es una provincia de Lima. Tenemos las lenguas aborigen, amazónicas o aborígenes, que es lo mismo. El Aguaruna, primer lugar, con 39,000 hablantes. Ashaninka, 20,000. Cocama o Cocamilla, 15,000. Machingenga, 13,000. Chayahuita, 12,000. Muy bien. Ahí tenemos, ¿no? Las lenguas amerindias, mis abajo. las andinas, las amazónicas, quechua, Mis, bien ahorita rápido, Aru. no sé. Vas a rayar todo, misa. No, esa es problemática, muchacha. En la parte de abajo, un ratito. Ahí está abajo.
Me dice ahí está abajo, pero no se ve nada. A la problematización, a la problematización. Ah, ya se me trabó la lengua ya. Miss, arribita. Total, abajo o arriba. Arriba, arriba. Arriba. Ahorita va a gritar Naiden, abajo. Miss, ¿cómo me difama? Pero igual abajito, Miss. Abajo. Miss, primero deje copiar abajo. Total, primero arriba o abajo. Digo. Abajo, Miss. Abajo, Miss. Ya. ¿Quién los entiende, muchachos? Abajo, arriba, arriba, abajo, centro, ya. Me vuelvo loca. Ya, Miss. ¿Listo? Ahora sí. Muy bien. Ya está ya. Aquí. Tenemos igual, ¿no? Miss me copió la parte de costadito. Bien. ¿Cuál? Esa de aquí mismo, de... Ay, ¿dónde está ahí la flechita? ¿Esto? Sí, Miss, eso me falta. ¿Ya está? Ay, la problemática. Ay, la problemática. Ya. Y aquí que es lo más fácil, ¿no? Cada familia lo vas a resaltar. El nombre de cada familia. El nombre de cada familia. La familia Tocano. Uy, Miss, un ratito. todas las Pues familias otra te he vez, dicho. Miss. Todas las familias te he dicho. Ay, ya, ya. Todas las familias. Oh, me gritan, qué agresivos que son. Y cuando minimizo, mira, no se ve nada. Ya está. Exactamente, no me dice, mira, la familia Tacana, Ticuna, Tucano parecen trabalenguas. Así es. Claro, porque acá están, incluso la familia Pebayagua. La familia Pebayagua solo tiene a la lengua yagua. Familia Tacana es eja. Familia Ticuna, Ticuna. Familia Tucano, orejón, secoya. Familia Tupi Guaraní, el Cocomacacamí, ya, y el Omagua. Se ríe. Muy bien, tenemos el Arabella, Iquito, Taishiru. Miss, la familia Pano tiene bastante. ¿Saben qué me ha puesto ahorita en el chat? Me dicen, Miss, también hay familia Peppa Pig. No, no hay familia Peppa Pig acá. Ay, Miss, yo pensaba hacer. No, tenemos aquí, por ejemplo, vamos a leerlo, ¿no? La familia Aragua está Culina, familia Arawak, Campa Shaninka, Campa Nomatsigenga, Campa Caquinte, Shamikuro, Iñapari, Mashigenga, Piro, Resígaro, Yanesha, Amuesha, también conocida como Amuesha. En la familia Bora solamente está Bora, familia Cahuapana, Yaya Guaita y Jebero. Familia Kondoshi está Kondoshi Shapra. En Huitoto, Huitoto Ocaina. En Jíbaro, Ashuar Shigiar, Aguaruna y Wambisa. Me da risa. Yo doy risa, pero que esas son las lenguas, pues chicos, de la familia Pano, perdón. Amahuaca, Capanagua, Cashibo, Cagataibo, Kashinawa, Mayoruna, Matses Mayorum, Nawa, Sharanawa, Marinawa, Shipio, Canibo
Yaminawa. Listo. Acá. Sigamos entonces. ¿Qué lenguas ingresaron sucesivamente en la península ibérica? A ver. Sucesivas, Y el cartaginés. dice. Aquí, la respuesta está aquí. Los latinos, los bárbaros y los árabes. Latín, los germanos y los árabes. Muy bien. ¿La lengua española evolucionó a partir de qué? De la lengua prerromance en la península ibérica, un dialecto geográfico. Lengua prerromana en la península ibérica. Muy bien. Lengua prerromance. Yo iba a decir eso, Miss. Ah, Miss, no dejan pensar. sí, no nos dejan pensar. Ya. Alternativa en que aparecen ¿Cuál era la dos? únicamente la A. Únicamente los nombres de las lenguas romances. Lenguas romances. Español, digo, La catalán, Lenguas romances. ¿Cuáles La son E, lenguas? Miss. La catalán, la portugués y la francés, Miss. portugués y Muy francés. bien, chicas, chicos, muy bien. Yo dije Esa es. mi punto. Ahí está, Bien, muy Miss. bien. Ya, muy bien. Históricamente, la lengua española, ¿qué pasó con la Se lengua expandió en española? toda Europa y en casi toda América. A ver, Es la A, se expandió en toda Europa y casi en toda América. Sí, Miss, la ¿no? ¿Seguras? Que es la A. La, ¿Y, La y, Miss, y por qué no puede ser la E? La E. Ahora la E, claro, porque digo que puede ser la E, me dice la Ay, E. Miss. la- Ahí la Ah, otra, Miss. todo, Es ¿ya? la A. La con todo, mis ya. Muy bien. Menos de un minuto nos volvemos a conectar, muchachos.